Hola chiquis, vamos a repasar un poco los ejemplos que estuvimos trabajando de dinámica. Por un lado, ¿se acuerdan que habíamos hecho el cálculo de resultante entre fuerzas colineales? Cuando teníamos fuerzas colineales es que tenemos una fuerza en la misma dirección pero distinto sentido. ¿Sí? Supongamos que tenemos una F1 con un valor de 300 newtons que tira de un cuerpo hacia la derecha y una F2 de 500 newtons que tira un cuerpo hacia la izquierda. Nosotros tenemos que calcular la resultante, que va a ser la suma de las dos fuerzas, ¿sí? F1 300 newtons. Y con F2, ¿qué pasa? Como el sentido de F2 es hacia la izquierda, la dirección y el sentido, ¿de qué forma lo vamos a indicar? Con un signo negativo. Hacemos la suma, 300 newtons menos 500 newtons menos 200 newtons. Recuerden siempre poner la unidad al final de los cálculos. Y el signo negativo que nos está indicando que la persona que tira con 500 newtons, la persona, digo si fuese una persona, logra desplazar este cuerpo con una fuerza de 200 newtons hacia la izquierda. Entonces los signos negativos son importantes porque nos van a indicar la dirección y el sentido de la fuerza resultante, de la fuerza neta. ¿Sí? Otro de los casos que estuvimos viendo es el cálculo de la resultante cuando las fuerzas que son aplicadas son perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Que entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Si este es el punto de aplicación, por ejemplo, acá podemos imaginar dos personas tirando de un objeto y las fuerzas que ellas van aplicando son de 90 grados. Supongamos que F1 tiene un valor de 450 newtons y que F2 tiene un valor de 300 newtons. ¿Sí? Si yo quiero calcular la resultante entre estas dos fuerzas, vuelvo a decir que son perpendiculares porque entre ellas se están formando 90 grados, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan? La hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos. La hipotenusa es la resultante que nosotros queremos calcular. ¿Sí? Entonces, los catetos serían las dos fuerzas. Si yo las represento, estas dos fuerzas, F2 está completamente ubicada sobre el eje de Y y F1 está completamente ubicada sobre el eje de X. Eso simbolizaría los catetos con los que yo voy a trabajar. La resultante es igual a 450 newtons todo al cuadrado más 300 newtons todo al cuadrado, perdón, acá, raíz cuadrada, porque este cuadrado que está acá, cuando lo despejo hacia el otro lado del igual, pasa como raíz cuadrada. ¿Y por qué les digo todo al cuadrado? Porque va a ir tanto la unidad como el número al cuadrado, todo se eleva al cuadrado. El 450 newtons cuadrados me va a dar 202 500 newtons cuadrados más 300 newtons al cuadrado es 90.000. Todo esto me da 292.500 newtons cuadrados. Esto ustedes van a sacar la raíz cuadrada del número y la raíz cuadrada de la unidad. ¿Se acuerdan que en matemáticas siempre ven, por ejemplo, en radicales, que esto se puede distribuir de esta forma? Entonces este cuadrado con esta raíz se simplifica, pero también tienen que sacar
la raíz cuadrada del número. Esto no lo tienen que hacer, yo se los muestro para que entiendan de dónde sale, ¿sí? Esto me da una resultante de 540 newtons. Pero este es el módulo de la resultante que yo acabo de calcular. El módulo es el valor numérico. Yo también tengo que saber determinar dentro de este cuadrante, porque como están determinadas estas dos fuerzas, dentro de este cuadrante tengo que saber medianamente si esto está a 20 grados, 30 grados, 50 grados, ¿sí? La inclinación, el sentido que va a tener. ¿Cómo hago eso? Yo voy a hacer la tangente del ángulo que yo quiero encontrar y que tiene esta resultante, va a ser la fuerza en Y, fuerza en X. Mi fuerza en Y son 300 newtons, la fuerza con la que estoy trabajando. La fuerza en X, 450 newtons. Este valor me da 33,69. Las unidades se simplifican. Pero esa es la tangente del ángulo. Lo que yo quiero averiguar es el valor del ángulo. Entonces, ustedes tienen una función en la calculadora que si apretan Shift tangente, les aparece tangente a la menos 1 y cargan este número que tienen ahí. Ese valor que les da después de apretar tangente, Shift tangente de 33,69, perdón, acá me equivoqué. Esto es el valor de menos 10,66, Shift tangente de menos 10,66 me da el ángulo de 33,69. ¿Se entiende? Para averiguar el ángulo o inclinación, la tangente de alfa es la fuerza de Y sobre la fuerza de X. La fuerza de Y en este caso 300 newtons. La fuerza de X 450. Simplifico unidades. Este número me da 10,66. Yo hago Shift tangente, solo ustedes en la pantalla de la calculadora les va a aparecer tangente a la menos 1, no tienen que apretar nada. Y les va a dar 10,66. A eso le ponen igual y les da 33,69, que es el valor del ángulo. Entonces ustedes ya saben que la resultante tiene un valor de 540 newtons con un ángulo de 33,69 grados. ¿Sí? Vamos a ver ahora el ejemplo, el más complicado de todos. Que era el tercer ejemplo. A ver. Yo ya lo tengo adelantado, como las recetas de cocina. Lo que vamos a calcular ahora es la resultante cuando las fuerzas son angulares. Cuando la fuerza que vos estás aplicando forma un ángulo y no 90 grados como recién. En este caso vamos a poner que esta fuerza aplicada forma un ángulo de 40 grados. Si yo esto lo traslado a un eje de X y de Y, un eje de coordenadas, esta fuerza está así. ¿Qué pasa? Yo tengo que, para poder encontrar la resultante, encontrar los componentes de esa fuerza en X y ese componente de esa fuerza en Y. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo los encuentro? Bueno, siempre que yo quiero encontrar el componente de una fuerza en Y, es el valor de la fuerza por el seno del ángulo con el que yo estoy trabajando. Si quiero encontrar el componente de esa fuerza en el eje de X, es ese valor de la fuerza por el coseno de la fuerza con la que estoy trabajando. ¿Se entiende? Porque imaginariamente nosotros acá estamos trabajando con un triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras, SOHCAHTOA, ¿se acuerdan lo que les expliqué en el otro video? En general yo les digo, tomen siempre el ángulo que toca el eje de X y lo hacemos de esta forma. Si ustedes toman el ángulo complementario, que pueden hacerlo,
tienen que invertir la función. Por eso, y dadas estas circunstancias, tomemos el ángulo de x, siempre seno para y, coseno para x. Entonces, si calculamos los valores, f en y va a ser el valor de f, que tenía un valor de 600 newtons. Van a ser 600 newtons por el seno de 40 grados. Siempre recuerden tener la calculadora en DEG, porque por ahí la cambian para trabajar en radianes y les va a dar muy distinto todo. Esto va a ser 600 newtons por 0,76, nos va a dar 456. Esta es la fuerza en X, perdón. No, esperen que hice lío. Mezclé la fuerza 600, 0,64 por 0,64. Ahí está. Y la fuerza en X es 600 newtons por el coseno de 40. Esto es 6. Cada vez peor esta fibra. 600 newtons por 0,76 me va a dar 4,56. Los voy a anotar acá, así esto lo borro. La fuerza en I, 384. La fuerza en X, 456. Ahí estamos. Entonces, en este caso, esa sería la sumatoria total de fuerzas que tengo en este sistema, porque no tengo otra fuerza aplicada. En estos ejemplos que yo les estoy dando, si tuviéramos que realizar el diagrama de cuerpo aislado, recuerdan que está el peso y la normal. En estos cuerpos que están apoyados sobre un plano, el peso y la normal valen lo mismo. Por eso en este caso yo no les estaría tomando en cuenta para hacer los cálculos que vamos a hacer. Así no tampoco les pongo más variables y los mareo más. Ahora, para calcular la resultante, ¿qué voy a hacer? Aplico Pitágoras. Recuerdan que la resultante es la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado. O al cuadrado más b al cuadrado, es lo mismo. Esta letrita sí, que es como una E, es su sumatoria, quiere decir. Otra vez, en este caso, como nosotros tenemos una sola fuerza, es un solo valor. Entonces, tenemos 384 newton todo al cuadrado, más 456 newtons todo al cuadrado, raíz cuadrada. Esto me da, ya les pongo el número final, porque es esto al cuadrado más esto al cuadrado, 355, 392 newtons cuadrado, raíz cuadrada. Esto me da un módulo de 596 newtons de la resultante. Otra vez calculo el ángulo. La tangente va a ser la sumatoria de fuerzas en I, 384 sobre 456. Esto va a ser tangente a la menos 1 de 0,84 y entonces el ángulo nos va a dar 40 grados. Entonces, mi resultante tiene un valor de 596 newtons con un ángulo de 40 grados. Como es positivo, yo sé que está en este cuadrante, porque si estuviese acá, acá o acá sería
Negative. ¿Se entiende? Esto, chicos, es de los chicos, chicas, chiques. Es de lo más sencillito. Siempre para arriba y más. Pero bueno, me interesa que por lo menos la base vaya quedando clara. ¿Sí? Les mando un besito.